con la introducción aquí a esta plática del día de hoy. Yo soy Lilian Jáuregui Salinas, corredor público número 23 de la Plaza del Estado de Nuevo León, y a nombre del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza de Nuevo León, Asociación Civil, les damos las gracias a todos los que se dieron el tiempo y están presentes acompañándonos a esta interesante plática sobre las formalidades de los aumentos del capital en la sociedad anónima, que el maestro José Roble Flores Fernández nos hará el favor de impartir el día de hoy. Es un tema legal muy recurrente en nuestra práctica profesional, sobre todo los abogados, que veo que pues ahora sí que los registrados, el día de hoy los que nos están acompañando, pues prácticamente somos abogados de diferentes ramas de especialidad, así que bienvenidos, esperemos que a todos nos sea de mucha utilidad esta plática del día de hoy. La plática tendrá una duración aproximada de 1 hora, más o menos. Vamos a agradecer a todos tener sus micrófonos apagados todo el tiempo e ir anotando las dudas o preguntas que tengan respecto de este tema para que nos las vayan compartiendo a través del chat, y al final de la plática va a haber un tiempito para contestarlas. Por así que sin más preámbulos voy a proceder a dar una breve semblanza de nuestro expositor, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen por su brillante trayectoria profesional y humana en nuestra comunidad, a quien agradezco muchísimo de nuevo de antemano su tiempo y disponibilidad para compartirnos sus conocimientos respecto a este tema el día de hoy. Bueno, José Roble Flores Fernández es licenciado en Derecho con maestría en Argumentación Jurídica y con estudios de maestría en Docencia Jurídica y en Derecho Mercantil con especialidad en Sociedades Mercantiles. Desde 1988 es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de la cual es profesor fundador, y a partir de 1998 funge como director de esta misma institución académica. Además, en la propia facultad es miembro del Consejo Académico y del Consejo Directivo. Ha sido profesor en programas de maestría en varias instituciones de educación superior en el área de Derecho Corporativo. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades entre distintos foros nacionales o extranjeros. Es consejero de varias fundaciones y asociaciones de beneficencia, así como de empresas familiares y del sector financiero. Su práctica profesional la complementa como consultor de negocios. Pues, otra vez muy bienvenido, maestro José Roble Flores, y pues te cedemos la palabra. No sé, por ahí te tenemos que pasar la estafeta de aquí, de esta plataforma, para que te hagas cargo. Yo me voy a silenciar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Mientras me hacen hospedador de la plataforma, en primer lugar quiero agradecer muy cumplidamente al Colegio de Corredores Públicos de la Plaza Nuevo León por esta invitación, que para mí es un honor y un reto, porque pues todas ustedes, sé que son especialistas en estos temas, y bueno, pues espero que el mérito de esta plática sea sobre todo poner alguna información junta, poderla discutir juntos y poderla presentar bajo una sistemática que nos permita pues tener claridad sobre uno de los procesos que yo creo que son más recurrentes, como bien decía ahorita la licenciada Lilian, en la vida de una sociedad mercantil. También quiero agradecer pues a su presidenta, la presidenta del Colegio de Corredores, a la maestra Lilian Jáuregui por esta invitación, y pues espero que pueda ser útil en su práctica profesional. Voy a aceptar algunas otras personas que se están ahorita uniendo. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar. De acuerdo con la dinámica que se propuso, pues voy a hacer una breve exposición sobre el tema, y luego pues creo que lo que puede ser más enriquecedor en estos casos, pues siempre podrá ser el diálogo, las preguntas que podamos entre todos plantearnos y que eventualmente puedan ser respondidas, y espero poderlo hacer. Preparé una presentación muy esquemática para poder ir guiando la discusión sobre uno de los aspectos que yo les decía ahorita, me parece que son más recurrentes en la vida de una sociedad mercantil, como son los aumentos de capital social, que bajo distintas circunstancias y con distintas motivaciones en la vida de una sociedad se presenta. Vamos concretamente a referirnos en esta plática a los aumentos de capital
en la sociedad anónima y vamos a dejar por lo pronto a un lado los aumentos de capital en otros tipos societarios que pueden tener algunas variantes de lo que hoy vamos a platicar. Bueno, en primer lugar, algo que siempre me ha parecido muy paradójico de este proceso de aumentos de capital social es que la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles hace referencia a que en la nueva ley, si le podemos llamar de esa forma, en ese entonces a la ley de 1934, la exposición de motivos decía que trataron de regular en forma mucho más detallada los procesos de aumentos de capital social, considerando la exposición de motivos que en lo que se refiere, que este tema no había sido suficientemente cubierto, no había sido suficientemente precisado en el viejo Código de Comercio, en el Código de Comercio, de hecho, que aún es vigente y que reguló, como ustedes saben, desde 1889 hasta 1934, las sociedades mercantiles. Sin embargo, cuando uno analiza la ley, pues dista mucho de que la ley efectivamente haya regulado en forma precisa los procedimientos para los aumentos de capital social, sino más bien son algunas disposiciones de alguna manera aisladas que son aplicables a los procesos de aumentos de capital social y en donde quizás una de las normas que omitió la nueva ley o la ley de sociedades mercantiles en ese momento fue una norma que sí existía en el Código de Comercio, que es la aplicación de los procedimientos y de las formalidades de la Constitución a los procesos de aumento. Sin embargo, esa norma se mantuvo en el artículo 72 para la sociedad de responsabilidad limitada, lo cual, desde mi punto de vista, aunque ciertamente es una norma, el 72, que aplica a esta forma de sociedades, a las sociedades de responsabilidad limitada, creo que es un principio general el que los procesos de aumento de capital social se les aplique las mismas formalidades y los mismos principios aplicables al proceso de constitución. Por ello, no es casualidad que algún autor, cuando habla de aumentos de capital social, dice que los procesos de aumentos de capital social son como refundaciones de la sociedad, porque es como ir construyendo nuevos estadios, digamos, de la sociedad, y por eso entonces le son aplicables estos mismos principios. Entonces, vamos a hablar sobre concretamente de los aumentos de capital social, de los tipos de aumentos, los requisitos, etcétera, y luego por separado vamos a platicar un poquito sobre los aumentos concretamente en la parte variable, que también es una de las operaciones, como decíamos ahorita, más recurrentes. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de los aumentos de capital social, en primer lugar tenemos que hacer una primera distinción entre dos tipos de aumentos de capital social. Estos que se conocen se les llama aumentos nominales o contables y aquellos que se les llaman aumentos reales del capital social. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de aumentos? Pues fundamentalmente tiene que ver con el incremento o no del patrimonio social. Cuando hablamos del capital social tenemos que diferenciar este concepto, seguramente para todos ustedes es muy claro, la diferencia entre el capital social y el patrimonio social. El capital social, que es la cifra que aparece en la escritura constitutiva, en los estatutos de la sociedad y que representa el monto de las aportaciones de dar de los socios. Mientras que el patrimonio social lo constituye todo el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una sociedad. Entonces, cuando hablamos de aumentos nominales o contables, hablamos de un aumento de esa cifra que representa el monto de las aportaciones de los socios, sin que necesariamente, o más bien sin que haya un aumento en el patrimonio social. Mientras que los aumentos reales, que son los que eventualmente presentan mayor dificultad en algunos casos, son aquellos aumentos que concomitantemente al aumento de capital social se da un aumento en el patrimonio social, porque estos aumentos se dan ya sea por aportaciones de los socios o por aportaciones de nuevos socios. Vamos entonces primero a referirnos a los aumentos nominales o contables del capital social. Vamos viendo primero cuáles son las causas, cuáles son los requisitos y cómo se materializan estos aumentos. Este procedimiento de aumentos nominales o contables del capital social
se encuentran regulados en el artículo 116 de la Ley de Sociedades Mercantiles, que concretamente dice que serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto. Dice, y aquellas que se entreguen, y aquí quizás conviene ir viendo algunos aspectos muy precisos que a veces pasan desapercibidos y que pues, a la postre pueden tener una relevancia. Observemos aquí el verbo que utiliza la ley, que se entreguen a los accionistas según resultado de la Asamblea General Extraordinaria, como resultado, y aquí empieza a enumerar las causas de aumentos nominales del capital social: capitalización de primas, capitalización de otras aportaciones previas de los accionistas, capitalización de utilidades retenidas, reservas de evaluación o revaluación, y luego viene, bueno, por supuesto, los requisitos que se deben de cumplir en algunos de estos procedimientos. Entonces, el artículo 116 señala estas causas de aumentos nominales del capital social. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda llevar a cabo un aumento nominal o contable del capital social? Observábamos cómo en el caso de del artículo 116 decía que se requiere acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, y esto es importante porque ahorita que platiquemos del capital variable vamos a observar cómo este tipo de aumentos no están previstos, aunque con mucha frecuencia se hacen en la práctica, no están previstos para la parte variable del capital social. Aunque repito, es común, yo he visto muchas veces asambleas que capitalizan utilidades u otras partidas del patrimonio en la parte variable del capital social. Esto no está previsto en la ley, aunque repito, parece una práctica muy recurrente, pero que no responde a lo que la ley establece. Entonces, en primer lugar, se trata de el primer requisito es que haya un acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que va a implicar un aumento en la cifra del capital social, lo cual, por supuesto, pues va a implicar una reforma estatutaria. Ya decía ahorita cómo este tipo de aumento solamente se puede dar en lo que se refiere a la parte fija del capital social y no en la parte variable. Ahora, hay dos tipos o dos causas de aumentos nominales que tienen un requisito adicional. En el caso de capitalización de utilidades, esas utilidades deben estar reconocidas en estados financieros que ya hayan sido aprobados por la Asamblea General Ordinaria. Mientras que las reservas de evaluación o revaluación de activos tiene dos requisitos además del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. Por una parte, que esas reservas estén reflejadas en estados financieros también debidamente aprobados por la Asamblea, y que esa reserva sea resultado de avalúos hechos por valuadores independientes o autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos. Entonces, son requisitos adicionales al mero acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. Ahora, ¿cómo se materializan los aumentos nominales del capital social? Los aumentos nominales del capital social se pueden materializar de dos maneras. Una es, que es la más común, a través de la emisión de nuevas acciones. Particularmente en sociedades públicas, este procedimiento de aumentos nominales, mediante la capitalización de utilidades o de otras partidas, cuando se materializa justamente mediante la emisión de nuevas acciones, a esta operación se le suele llamar dividendo en acciones. Yo a mis alumnos siempre les digo que es el mal llamado dividendo en acciones porque técnicamente no es un dividendo, puesto que técnicamente la sociedad no tuvo que sacar recursos de su patrimonio para entregárselos a los accionistas, sino que simplemente se capitalizó una partida del patrimonio, en este caso vamos a pensar en utilidades retenidas, se aumentó la cifra del capital social y se emitieron nuevas acciones. Y aquí es en donde hace rato yo hacía énfasis en el artículo 116, que dice que se entreguen a los accionistas como resultado de la capitalización, bla, bla, bla. Entonces, estas acciones que se emiten como resultado de la capitalización se entregan. Y ahorita este verbo, yo decía que habría que precisarlo, porque ahorita que veamos aumentos reales, vamos a ver cómo en el caso de aumentos reales, las acciones que se emiten con motivo de un aumento de capital social no se entregan,
sino que se suscriben, es decir, hay un acto volitivo por parte de los accionistas para suscribir y pagar estas acciones. Estas acciones no se pagan, son acciones liberadas per se. Por eso la definición de acciones liberadas del 116 dice, son liberadas aquellas cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen como resultado, bla, bla, bla. Entonces, el dividendo en acciones es una operación que se ha llamado así en la práctica corporativa, que son esas acciones que resultan de la capitalización de alguna partida del patrimonio. Que es importante diferenciar el dividendo en acciones de otras figuras afines o análogas, como es el split de acciones o el split inverso, que ustedes bien saben que estas operaciones, este tipo de operaciones no tiene nada que ver con un aumento de capital social, sino más bien con un aumento en el número de acciones o una reducción del número de acciones, pero no se modifica el capital social. En el dividendo en acciones sí hay estas dos modificaciones, es decir, se modifica tanto el capital social como el número de acciones. Y las acciones estas que se emiten se entregan a los accionistas, obviamente en forma proporcional. Aquí no hay, por ejemplo, y esto es algo que también en la práctica a mí me ha tocado ver algunas asambleas en las que cuando se hace capitalización de utilidades y se emiten más acciones, por ahí hay algún acuerdo perdido que dice los accionistas acuerdan renunciar a su derecho de preferencia para efectos de que las acciones sean suscritas por un solo socio. Pues no creo que eso sea lo correcto, porque las acciones, como dije ahorita, no están suscribiéndose por los accionistas, sino que tienen que automáticamente entregarse a los accionistas. Lo demás, pues ya sería una operación totalmente diferente, ¿verdad? Y podría incluso tener otros efectos, incluyendo efectos fiscales por esa renuncia a un derecho que en este caso no existe. La otra forma de materializar el aumento o los aumentos nominales o contables es a través del aumento en el valor nominal de las acciones ya existentes, que esta operación sobre todo se podría dar, y es frecuente que se dé en sociedades sobre todo privadas. Esta forma de materializar los aumentos nominales a través de la emisión de nuevas acciones, pues es común e incluso útil, diría yo, en el caso de las sociedades anónimas públicas, es decir, en el caso de las sociedades anónimas bursátiles, y es una operación que con frecuencia las sociedades anónimas bursátiles recurren a ellas. Pero en una sociedad privada, cuando por alguna razón es necesario aumentar la cifra del capital social, sin que necesariamente sea importante que a los accionistas se les den más acciones, pues puede quedar el mismo número de acciones en circulación y simplemente va a aumentar el valor nominal de las ya existentes. Y todavía podría ser más extremo el comentario si las acciones no tuvieran expresión del valor nominal, pues simplemente la revaluación, vamos a llamarle así, de esas acciones se daría pues en forma automática, que desde mi punto de vista, que este es otro tema que otro día quizás convendría discutir, todo el régimen jurídico de estas famosas acciones sin expresión del valor nominal, que en nuestro derecho, en nuestra práctica corporativa, pues han resultado, ha sido usadas bajo muy diversas perspectivas y con muy distintos usos, y que desde mi muy humilde punto de vista, algunos de ellos creo que en forma equivocada. Pero entonces, este es el primer tipo de aumentos de capital social, los aumentos nominales o contables, que ya como decíamos, tiene que ver justamente con esos aumentos que no necesariamente reflejarán un aumento en el patrimonio social. Los otros tipos de aumentos, y que estos quizás representen pues una mayor dificultad en su operación y en su materialización, son estos llamados aumentos reales del capital social. Los aumentos reales, que como dije ahorita, para tener muy claros todos el concepto, son aquellos aumentos de esa cifra que traen aparejado o aparejada un aumento en el patrimonio social. Los aumentos reales, pues solamente se pueden dar por dos causas, ¿verdad? Pues no pueden darse más que por aportaciones de los socios
o por aportaciones de nuevos socios. No hay más que esas, o una combinación, por supuesto, pero en cualquiera de los dos casos siempre implicará nuevas aportaciones, ya sea, repito, de los socios o de nuevos socios, de nuevos accionistas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para llevar a cabo un aumento real del capital social? Bueno, pues aquí es en donde entra toda una, digamos, toda una interpretación sobre cómo sería ese procedimiento, tomando en cuenta que, como dije ahorita, la ley no tiene una sistemática, digamos, suficientemente clara para establecer cuáles son las normas o cuál es el procedimiento de aumento, sino que más bien encontramos en la ley de sociedades una serie de normas que algunas con mucha claridad son aplicables a los procedimientos de aumentos reales, como el caso del 132, que habla sobre el derecho de suscripción preferente, pero algunas otras normas siempre pueden ser materia de debate interpretativo para saber si son aplicables solo a los aumentos reales o incluso también a los aumentos nominales. Para poder estudiar los requisitos de los aumentos reales, me parece que puede ser claro dividir el procedimiento de aumentos de capital social en dos grandes fases. Una fase que podríamos llamar deliberativa, algún autor español refiriéndose a las normas de esa jurisdicción, pero que me parece que es perfectamente aplicable también en nuestro derecho, se refiere entonces a estas dos fases, a la fase deliberativa y después a la fase ejecutiva o de ejecución de los aumentos de capital social. ¿En qué consiste la fase deliberativa? Bueno, pues en primer lugar, consiste la fase deliberativa, por supuesto, en el acuerdo por el cual se va a aprobar el aumento de capital social. Esta fase deliberativa parte de un supuesto fundamental, porque esa sería, digamos, esto todavía, yo lo puse aquí como fase deliberativa, pero perfectamente bien podría estar por separado y podríamos hablar de un presupuesto necesario para los aumentos reales, el artículo 133 de la Ley de Sociedades, que dice que no se podrán emitir nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. Y esta norma es de estas que yo me refería hace rato, que están en ese ámbito interpretativo de si son aplicables solo a los aumentos reales o también a los aumentos nominales o contables del capital social. Desde mi punto de vista, el artículo 133 solo es aplicable al caso de los aumentos reales y no así al caso de los aumentos nominales. Habría que hacer toda una exégesis de este artículo 133 para entender por qué el legislador mexicano, como también es una norma que se repite en muchas legislaciones en el ámbito comparativo, prohíben a que se emitan nuevas acciones mientras haya acciones pagadoras. En el caso nuestro, la Ley de Sociedades, la norma es muy ambigua porque nada más dice que hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. Entonces, hay este concepto de acciones precedentes que tendríamos que interpretar. En algunas otras legislaciones es mucho más claro porque establece con claridad que se refiere justamente a las acciones precedentes son las acciones pagadoras y además el propio texto establece excepciones. El caso nuestro, como ustedes se pueden dar cuenta, es una norma que parece tener un valor absoluto. De la norma no podemos desprender excepción alguna. Sin embargo, la doctrina, creo que válidamente, ha establecido algunas excepciones a la aplicación de este artículo 133. Entonces, para poder llevar a cabo un aumento real del capital social, la regla general es que no haya acciones que estén pendientes de pago y cuando hablamos de acciones pendientes de pago es porque son acciones de estas que llamamos pagadoras, es decir, acciones cuyo valor está parcialmente pagado. No así acciones que no están ni suscritas ni pagadas. Por eso, entre las excepciones, tendríamos que hablar primero de dos grandes excepciones.
el caso de los aumentos nominales no aplica el 133, ni tampoco aplica en el caso de acciones, que hay acciones de tesorería. Este es un tema que a mí me ha tocado discutir en la práctica, incluso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tienen un criterio distinto, y debo decirlo con toda honestidad intelectual, o por lo menos tenían hasta hace quizás unos años que me tocó discutir un tema este tema con ellos, porque ellos son de la idea que el 133 aplica aun cuando hay acciones de tesorería. Es decir, si hay acciones que no están suscritas y pagadas, no se pueden llevar a cabo un aumento real del capital social, ni tampoco nominal. Cosa que desde mi punto de vista es un error. Si las acciones de tesorería son acciones que no tienen ningún valor y por lo tanto no impiden que se pueda llevar a cabo un aumento real del capital social. Tomando en cuenta que esta norma lo que busca proteger es que no se infle la cifra de capital social con más aportaciones o emitiendo más acciones que van a estar parcialmente pagadas. Por eso la doctrina también ha establecido como excepción estos dos casos. El caso de los aumentos que se vayan a pagar mediante aportaciones en especie o aquellos aumentos que deriven de fusiones, porque ahí no se corre ningún riesgo de inflar la cifra del capital social, vamos a decir, artificialmente, por el hecho de emitir acciones que van a estar pagadas en numerario y en forma parcial, que ese es el riesgo que quiere evitar la ley, no aumentar esa cifra, digamos, artificialmente. Entonces, sin embargo, estas excepciones, repito, resultan, desde mi punto de vista, de la interpretación más lógica, más sistemática que se le debe dar al artículo 133. Pero partiendo de este supuesto o de este presupuesto de que no hay acciones pagadoras, pues ahora sí pasamos a esta fase deliberativa en la que fundamentalmente la Asamblea va a adoptar 3 acuerdos. El primero es aumentar el capital social. Y desde ahí entonces habría que plantearse si ese aumento se va a llevar a cabo en la parte fija o en la parte variable del capital social. Ya como dije hace rato, vamos a tratar el tema de capital variable por separado por la complejidad y las complicaciones que ya de por sí mismo tiene esta operación. Pero tomando en cuenta que se tratara de la parte fija, pues sería la Asamblea General Extraordinaria la que acordaría este aumento de capital social. Este aumento que se va a materializar en la mayoría de los casos, salvo un caso muy excepcional, pero se va a materializar emitiendo nuevas acciones. Y digo que fundamentalmente porque puede haber algún caso muy excepcional, ¿verdad? De que sea una sociedad privada de muy pocos socios, en donde los socios acuerdan aumentar el capital, hacer nuevas aportaciones, que están de acuerdo en hacerlas proporcionalmente a las acciones que ya tienen. Bueno, caso en el cual también la materialización podría darse simplemente aumentando el valor nominal de las que ya tienen sin que necesariamente se emitan más acciones. Pero la operación más común es la emisión de acciones. En esta fase deliberativa, la Asamblea también debe determinar el valor de suscripción, un valor que puede tener 2 componentes, el valor nominal y la prima, en su caso, por la suscripción de esas acciones. Como ustedes saben, el artículo 115 de la Ley de Sociedades establece que no se pueden emitir acciones por debajo de su valor nominal. Sin embargo, no establece un máximo, un techo. Cualquier valor o cualquier monto en exceso del valor nominal es a lo que comúnmente llamamos prima, digamos etimológicamente de premio que el accionista o el nuevo accionista va a pagar a la sociedad por convertirse en socio. Ahorita que hablemos del derecho de suscripción preferente, vamos a ver cómo la prima tiene este efecto amortiguador, le llamo yo, para efectos de evitar una hiperdilución de los socios existentes, puesto que si las acciones se emitieran a valor nominal, pues el monto de la aportación podría diluir en exceso
a los socios existentes. Entonces la prima tiene este efecto amortiguador para efectos de evitar justamente una hiperdilución de los socios existentes. Y luego, por último, en esta fase deliberativa, se acuerda en la asamblea la reforma estatutaria a la norma relativa a la cláusula relativa al capital social, en lo que se refiere tanto a la cifra como al número de acciones que lo representan, que como ustedes saben, conforme al artículo 91, son 2 requisitos que debe contener los estatutos sociales. Entonces, agotando esta fase deliberativa, la asamblea ya cumplió su trabajo, vamos a decir, ya con ello la asamblea como órgano intermitente desaparece y sigue esta fase ejecutiva que fundamentalmente está en manos ya no de la asamblea, sino del órgano de administración. En sociedades privadas es común que la fase deliberativa y la fase ejecutiva se confundan, porque en sociedades, digamos, de pocos socios, en sociedades privadas, etcétera, pues es común que la propia asamblea, desde que acuerda el aumento, los socios en el seno de la asamblea ya hayan acordado suscribir y pagar el aumento o ya hayan suscrito parcialmente el aumento, etcétera. Es decir, ya se pudieron haber dado, ya en el mismo acto, ya se pudo haber avanzado en esta fase ejecutiva. Pero cuando hablamos de, digamos, casos un poco más complejos, en donde no necesariamente en el seno de la asamblea se agotaron esas 2 fases, es importante, y espero que sea claro en esta forma de presentarlo, dividir estas 2 fases, la fase por una parte deliberativa y después la fase ejecutiva. La fase ejecutiva comienza, por supuesto, con la materialización del aumento. Y esta materialización, yo ya me refería hace rato, como normalmente se da a través de la emisión de nuevas acciones y muy excepcionalmente a través del aumento del valor nominal. ¿Cuándo se puede dar esta excepción o este caso muy particular? Bueno, pues cuando cuando todos los socios van a pagar el aumento exactamente en la misma proporción. Bueno, esto vamos a dejarlo a un lado porque pues repito, como se puede dar en sociedades privadas con pocos socios y ese es un tema simplemente de cómo quieres expresar el aumento, con el mismo número de acciones que ya tenías o quieres emitir más acciones, pero el supuesto es que todos los socios están de acuerdo en suscribir y pagar el aumento en la misma proporción que ya tenía. Si esto no se da, entonces necesariamente la materialización se va a tener que hacer a través de la emisión de nuevas acciones. Y esta emisión de nuevas acciones pasa también por varias fases, por una fase de suscripción y por la fase del pago y la adjudicación de las acciones. La fase de suscripción de las acciones tiene a su vez, digamos, pasa por un derecho que es el derecho que permite a los socios mantener su mismo status quo en la sociedad, que es este llamado derecho de preferencia. Algún autor, Barrera Graf, le llama derecho de opción. Yo, a mí me gusta más llamarlo derecho de suscripción preferente, porque el derecho de preferencia en ocasiones, el lenguaje, el vocabulario de este derecho, la terminología de este derecho, se confunde en ocasiones con el derecho del tanto que se da en los casos de transmisiones de acciones. Este no es el derecho, y yo he visto muchos estatutos que utilizan la misma terminología cuando establecen reglas a la libre transmisión de las acciones. Ahí también a veces en los estatutos se habla de derecho de preferencia. Cuando el derecho de preferencia, pues más bien es el del 132, que este solamente se da en los casos de suscripción, es decir, en los casos de aumentos de capital social. Por eso a mí me gusta más esta terminología, derecho de suscripción preferente. Ahora, este derecho de suscripción preferente, pues, tiene varios aspectos que analizar. Entonces, en primer lugar, el concepto de derecho de suscripción preferente es la facultad que se le concede a un socio en los aumentos
de capital social para suscribir el número de acciones nuevas en forma proporcional a las poseídas. Esta otra definición a mí me parece interesante porque habla de este derecho compensador. Fíjense cómo aquí se presenta, dice el derecho de suscripción preferente se representa así como un derecho compensador. ¿Por qué como un derecho compensador? Porque permite a los socios mantener su misma posición y por lo tanto no perder el derecho que ya tienen en cuanto a las reservas acumuladas o beneficios no distribuidos, es decir, utilidades retenidas, etcétera, para que puedan mantener esa misma participación o ese mismo derecho sobre el patrimonio social. Ahora, en cuanto a su naturaleza, es un derecho que tiene una naturaleza mixta. ¿Por qué es un derecho corporativo? Porque, como dije ahorita, permite a los socios, a los accionistas, mantener ese mismo status quo en la sociedad, pero es un derecho patrimonial porque si bien no le otorga al socio un derecho en relación, no le otorga al socio un derecho que le permita beneficiar al socio, digamos, en su patrimonio, como el derecho al dividendo, que es típicamente un derecho patrimonial, es un derecho que para su ejercicio sí requiere recursos. Y aquí es en donde entramos un poco a esta terminología que yo hablaba hace rato, del 116 y el 132. Si ustedes ven el artículo 132 de la Ley de Sociedades, que se refiere a este derecho de suscripción preferente, observamos cómo dice: los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de acciones para suscribir. Aquí ya no dice para que se entreguen, para suscribir las acciones, las que se emitan con motivo o las que se emitan en caso de un aumento de capital social. Otra parte en cuanto a su naturaleza, se ha dicho que se trata de un derecho abstracto versus un derecho concreto, un poco emulando lo que sucede también con el derecho al dividendo. Es decir, es un derecho que todos los socios tienen en abstracto para mantener ese mismo status quo, pero es un derecho que deviene en concreto una vez que se decretó el aumento de capital social. Y esto tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a ver, con el tema de la supresión o renuncia al derecho de preferencia, sobre todo la supresión, porque la renuncia tiene otra connotación, pero la supresión, es decir, ¿puede los estatutos anticipadamente suprimir el derecho de preferencia o se puede renunciar anticipadamente sin que todavía se haya decretado un aumento de capital social? Pues esto quizás se resuelve cuando entendemos esta doble naturaleza del derecho de suscripción preferente. Algo que me parece que es muy interesante y que puede comenzar a resolver un poco esta incógnita sobre el tema de la supresión del derecho de preferencia es que la jurisprudencia, fíjense, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza de este derecho y dice que es un derecho especial que dicha ley les confiere, dice, y no puede ser desconocido por la Asamblea, ya que un acuerdo de este tipo contravendría una disposición de orden público. Entonces, fíjense cómo la ley, la jurisprudencia, perdón, en una tesis aislada, por supuesto, pero finalmente, en algún caso, ya la jurisprudencia se ha pronunciado como un derecho de orden público. Ahora, en cuanto a la funcionalidad, es decir, ¿cuándo funciona este derecho? Pues justamente en los aumentos reales. No funciona en los aumentos nominales. En los aumentos nominales no hay derecho de preferencia porque no hay nada que el socio tenga que hacer para recibir las acciones que le corresponden. Como dije hace rato, en esos procesos de aumento las acciones se entregan a los accionistas. En cambio, aquí hay ese acto volitivo por parte del socio para suscribir las acciones. Ahora, este derecho, al igual que lo que ahorita hablábamos del 133, a pesar de que no presenta excepciones, la norma, el 132 no presenta ninguna excepción, dice que el derecho de preferencia siempre es válido o es funcional en los aumentos de capital social. Sin embargo, podríamos hablar de algunas excepciones. Por lo menos podríamos hablar de dos categorías de excepciones, dos de naturaleza legal, es decir, casos en donde la ley exime de este derecho, es decir, suprime este derecho, como es el caso de las ofertas públicas de acciones
o de las obligaciones convertibles en acciones, en donde tanto la ley del mercado de valores como la ley de títulos de operaciones de crédito dicen, bueno, en estos casos no hay derecho de preferencia. Entonces, bueno, ahí la discusión está un tanto agotada porque hay una norma legal que excepciona el 132. Pero hay otras operaciones de aumentos de capital social en las que también podríamos hablar de excepciones funcionales, como el caso de fusiones, por ejemplo. En los casos de fusiones difícilmente se puede hablar de un derecho de preferencia porque se haría nugatorio el derecho de los accionistas de la sociedad, en este caso fusionada, para que se les puedan suscribir las acciones que se van a emitir con motivo del aumento de capital social derivado de la fusión. Entonces, en estos casos no hay derecho de preferencia o se debe suprimir el derecho de preferencia porque prevalece, es decir, si los accionistas acordaron fusionarse con otra sociedad o fusionar a otra sociedad, implícitamente están también aceptando que se van a diluir, porque están implícitamente aceptando que las acciones que se van a emitir con motivo del aumento derivado de la fusión no van a ser para los accionistas existentes, sino para los accionistas de la fusionada. Otra excepción funcional es el caso de aportaciones en especie. La doctrina ha dicho en forma genérica que aquí no aplica el derecho de preferencia. Yo me he planteado que me parece correcta esa apreciación, pero me parece que esa apreciación o esa supresión del derecho de preferencia, esa excepción al derecho de preferencia, solo podría darse en dos casos, o cuando se cumplan dos requisitos. Cuando el bien que se va a aportar sea útil para la sociedad y que no haya otro medio para adquirir ese bien. Es decir, vamos a pensar en una sociedad anónima que aumenta su capital social en 100,000 pesos y que un accionista o un posible accionista nuevo va a suscribir las acciones que se emitan con motivo de ese aumento de capital social mediante la aportación de un terreno. Bueno, pues no, obviamente no habría derecho de preferencia para los socios existentes siempre y cuando se cumplan esos dos requisitos. Ese terreno es útil para la sociedad, hoy es el terreno del vecino y no hay forma de adquirirlo más que permitiéndole al dueño ser socio de la sociedad. No lo quiere vender, él quiere ser socio de la sociedad. Bueno, pues en ese caso me parece que sí es válido el acuerdo de supresión del derecho de preferencia, toda vez que prevalece el interés de la sociedad de hacerse de ese bien que es útil y que no hay otro medio para adquirir ese bien. Entonces, esta excepción que la doctrina ha señalado recurrentemente, me parece que habría que agregarle estos dos requisitos. Hoy lo mismo sucede en el caso de la capitalización de pasivos, que esto es muy común en reestructuras de pasivos, cuando un banco lo vamos a convertir en socio, pues decimos, oye, bueno, pues obviamente los socios tendrán que aceptar que no va a haber derecho de preferencia para permitir que el acreedor se convierta en accionista. Desde mi punto de vista, esta excepción también pasa por un requisito, el esquema de la operación, porque a lo mejor los accionistas dicen, espérame, yo no me quiero diluir, yo pago el aumento para no diluirme y con lo que pague ve y págale al banco, págale al acreedor. Por eso creo que esto pasa por el esquema de la operación, es decir, si en virtud de la negociación que se tiene con el acreedor, la forma de salir de ese pasivo es capitalizándolo, bueno, pues, y es necesario y útil a la sociedad, pues me parece que sería igualmente válida la supresión del derecho de preferencia como una excepción. Ahora, aquí estamos hablando de excepciones funcionales, es decir, casos en donde no aplica el derecho de preferencia porque es incompatible con la operación que se va a llevar a cabo. Pero hay casos en donde el derecho de preferencia se puede suprimir, pero ya no necesariamente como una derivación de la operación, sino como un acuerdo de la asamblea que justamente suprime el derecho de preferencia. En el derecho mexicano, fíjense, en la SDRL, el artículo 72, dice que los socios tendrán en proporción a sus partes sociales preferencia para suscribir
las nuevamente emitidas, a no ser, dice, que este privilegio lo suprima el contrato social o el acuerdo de la asamblea. Bueno, que decide el aumento. Bueno, en este caso, con norma expresa, en forma muy positivista, podríamos decir, bueno, pues aquí hay texto que permite argumentar que en la SDRL es válida la supresión del derecho de preferencia, ya sea desde los estatutos o por acuerdo de la asamblea, aunque este acuerdo sea mayoritario. Y si la minoría votó en contra de esa supresión, pues tendrá que soportar, digamos, la voluntad de las mayorías. En la SA, el artículo 132, como ustedes saben, no establece esa misma lenguaje del 72, no establece esa excepción. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades del 2018, que de alguna manera homologó con la ley del mercado de valores para las APIs, el artículo 91 dice que en los estatutos, la escritura constitutiva o polis, etcétera, dice que pueden contener, dice, en su caso, las estipulaciones que amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el 132. Y con este texto, por lo menos para la SA y para la SAPI, que tiene un texto exactamente igual en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, también se podría argumentar la supresión, la validez de la supresión del derecho de preferencia estatutariamente. En el caso de la SAP, el artículo 53, ya dije ahorita que se trata de una excepción legal, que cuando se van a hacer aumentos de capital por oferta pública, dice la ley, el derecho de suscripción preferente a que se refiere el 132 no es aplicable tratándose de aumentos mediante ofertas públicas. Entonces, esa es la regulación en el derecho mexicano. Sin embargo, fíjense, a pesar de los textos que parecen llevarnos a la conclusión de la validez de la supresión del derecho de preferencia, a mí me parece que todavía hay un espacio para la interpretación y para que en un momento dado un tribunal pueda declarar inválido el acuerdo por el que se suprime el derecho de preferencia o de la cláusula estatutaria por la cual se haya suprimido el derecho de preferencia. ¿Sobre qué base se puede argumentar esta invalidez? Bueno, en primer lugar habría que distinguir dónde se suprime el derecho de preferencia. Bueno, se puede suprimir, como dije ahorita, ya sea desde los estatutos sociales o en la asamblea que acuerde el aumento. En el derecho comparado, fíjense que más que una regulación propia de otras jurisdicciones, me parece que no hace más que reflejar principios que pueden ser perfectamente trasladables al derecho mexicano. Para la supresión del derecho de preferencia, que es también permitido en otras jurisdicciones, como en Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España, Suiza, Argentina, muchos países tienen normado como aquí la supresión del derecho de preferencia, pero va con ciertas bases y con ciertos límites. ¿Qué elementos en esos países, y aquí hice un resumen, no es país por país, pero qué elementos es común encontrar en estas legislaciones para suprimir el derecho de preferencia? Bueno, por una parte, justificar el interés de la sociedad. Que la administración justifique por qué está proponiendo suprimir el derecho de preferencia. Que publicite esta supresión, ya sea desde la convocatoria, fíjense, en varias leyes se dice, si se va a proponer a la asamblea la supresión del derecho de preferencia, la convocatoria lo debe de decir para que los accionistas sepan de antemano que si no van y votan, posiblemente la mayoría vaya a acordar la supresión del derecho de preferencia. Y el otro tema que me parece que es fundamental porque en virtud de la supresión del derecho de preferencia se puede llegar a cometer abusos, es el precio de suscripción de las nuevas acciones. Porque no es igual suprimir el derecho de preferencia para que entre un nuevo socio, cuando el nuevo socio va a pagar muchas veces más el valor contable que tienen las acciones, a cuando el precio que se va a pagar va a ser valor nominal. Pues con ello, como dije hace rato, se puede producir una hiperdilución y los socios pueden quedar en estado de indefensión viendo cómo un tercero o un socio
va a suscribir todas las acciones porque la mayoría acordó suprimir el derecho de preferencia. Pero cuando el precio es por lo menos el valor contable o mucho más que el valor contable, aun cuando se diluya un socio, esa dilución puede verse compensada por el valor, digamos, que va a pagar, el valor de suscripción que va a pagar el accionista o los accionistas nuevos. Entonces, el precio tiene que ser determinado en forma objetiva. En algunos países se habla de un valor determinado por peritos. Como estas son reglas, ¿verdad?, que pueden no necesariamente ser aplicables literalmente en el derecho mexicano, lo que me parece que tenemos que ver es ese principio que está por detrás, que busca proteger a los socios para evitar que la supresión les cause un perjuicio. Otro tema relacionado con el derecho de preferencia es la posible transmisión. Entonces, ¿cuándo se puede transmitir? Y eso tiene que ver con la naturaleza de la que ahorita hablábamos, abstracta y concreta. Creo que se puede ceder el derecho de preferencia, se puede transmitir el derecho de preferencia cuando ya existe este derecho, es decir, cuando ya se decretó el aumento de capital social, los accionistas tienen derecho de preferencia y en ese momento puede perfectamente cederse. Algunos autores dicen que no se puede ceder más que si se cede el carácter de accionista. Creo que las reformas a la ley de sociedades mercantiles del 2018, precisamente, y que derivan de la SAPI del 2005, ya no dejan lugar a duda de la validez de la transmisibilidad del derecho de preferencia, puesto que se pueden celebrar pactos. Estos pactos, la ley habla en el 198 de los posibles pactos entre ellos. Se pueden celebrar pactos parasociales relativos a la enajenación y demás actos jurídicos, dice la ley, relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el 132 de esta ley. Entonces, creo que en el derecho mexicano ya no habría duda, lo cual desde mi punto de vista siempre ha sido, aunque era discutible, pero me parece que era, yo siempre había sido de la posición de que si era cedible el derecho de preferencia. De hecho, en otros países, en mercados de valores, hay lo que le llaman mercados de cupones, precisamente para ceder el cupón con el cual se va a poder suscribir nuevas acciones. Ahora, en cuanto al ejercicio del derecho de suscripción preferente, ¿a quién le corresponde? Obviamente a los accionistas. Aquí habría y eso sería otro tema, cuando hay escisión, digamos, de los derechos de los accionistas, como los casos de usufructo de acciones o prendas de acciones o depósitos o fideicomisos de acciones, en donde posiblemente pueda haber discusión a quién le toca, si al usufructuario o al nudo propietario. Pero bueno, como regla general, la reserva de ver estos temas que son mucho más específicos, pero la regla es que le corresponde a los accionistas. ¿Cuándo le corresponde? Bueno, una vez que se publica el acuerdo del aumento. En nuestro derecho no hay una publicidad del acuerdo del aumento de capital social. Lo que hay es una publicidad del derecho de preferencia. En otros países se publica el acuerdo de aumento. Aquí no el acuerdo de aumento no se tiene que publicar, salvo cuando se refiere justamente al derecho de preferencia. En la SAPI es perfectamente permitido otros medios de publicidad que estatutariamente se hayan establecido. No es necesaria esta publicación, porque puede ser mediante notificación personal a los accionistas para que ejerzan su derecho de suscripción preferente. Dentro de los 15 días, la ley ha dicho que son 15 días naturales, perdón, la jurisprudencia ha dicho que son naturales, no son días hábiles. Y luego quizás haya que hablar de la extensión del derecho. Se fijan cómo la ley, hace rato que leí la norma, el 91, hablaba de limiten, amplíen o nieguen. Entonces, esta extensión del derecho, que podríamos llamarlo derecho de acrecer, puede resultar ya sea de una previsión estatutaria, donde los estatutos hayan dicho, bueno, pues los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente para suscribir las acciones,
y si no las suscriben, no todas se suscriben, pues entonces en segunda vuelta los que sí suscribieron tienen oportunidad de acrecer su posición y luego tercera vuelta y así sucesivamente. O también puede ser que los estatutos sean omisos, pero eso haya sido previsto en la asamblea que decretó el aumento de capital social. Bueno, pues válido también. El problema se plantea cuando hay omisión de previsión estatutaria o de la asamblea. Este tema es el que presenta, por supuesto, mayor complejidad, porque entonces, ¿qué hacemos con las acciones que no fueron suscritas y pagadas, por lo menos parcialmente, durante el plazo establecido en la ley o en los estatutos o en el acuerdo de asamblea? En este caso, desde mi punto de vista, esas acciones, y ahorita vamos a ver qué es lo que puede pasar con esas acciones, pero adelantando un poco, me parece que esas acciones pueden ser, ya son de libre disposición por parte de la sociedad a través del órgano de administración que ya perfectamente bien puede asignarlas, adjudicarlas a otro accionista para que sean suscritas y pagadas o incluso a un tercero, salvo que, porque aquí estamos en el escenario de omisión de previsión estatutaria, ¿verdad? O de la asamblea misma. Y si no, y si ya no hay nadie, pues, y ahorita vamos a referirnos a esto, que este es un caso que también es frecuente, cuando se decreta un aumento y no se suscribe totalmente, que es lo que la doctrina ha llamado la suscripción incompleta del aumento de capital social. Entonces, esto por lo que se refiere al derecho de preferencia. Estamos, acuérdense, en la fase ejecutiva, en la materialización, el derecho de preferencia. Ya hablábamos del plazo de suscripción y entonces hablamos de este caso de suscripción incompleta que deriva, es decir, si no se alcanzó a suscribir y pagar todo el aumento, eso va a regresarnos a la fase deliberativa que, como ustedes recuerdan, parte de esos acuerdos era la reforma estatutaria que tendrá que ajustarse para que refleje el capital que finalmente sí fue suscrito y pagado. Ese ajuste ya no necesariamente se tiene que volver a convocar a una asamblea para que vuelva a reformar el estatuto para ajustar la cláusula. Ya que el órgano de administración tendría capacidad para decir del aumento que decretó la asamblea y que debería haber llegado a tanto, pues llegó a tal cifra y eso entonces se inscribe junto con la asamblea para efectos de que se publicite la cifra de capital social que finalmente haya quedado. ¿Cómo evitar la suscripción incompleta? Algunos autores hablan de precontratos de suscripción, es decir, antes de que la asamblea se celebre y aumente el capital social, se celebran precontratos de suscripción para ya comprometer a los accionistas o a posibles accionistas a que suscriban las acciones que se van a emitir. De esa manera, pues ya la asamblea podrá emitir el número de acciones que de antemano ya se sabe que efectivamente van a ser suscritas y pagadas una vez que la asamblea acuerde el aumento. Y ya cuando se van, cuando ya se emitieron, pues en el derecho mexicano no es muy común, pero en casos complejos me ha tocado ver muchas veces y creo que es muy útil celebrar contratos de suscripción. En nuestro derecho es un contrato innominado, no es un contrato nominado, es un contrato innominado que permite establecer las bases sobre las cuales los accionistas o nuevos accionistas van a suscribir las acciones motivo del aumento de capital social y se pueden establecer pues una serie de presupuestos o variables sobre las cuales los accionistas o nuevos accionistas están de acuerdo en suscribir las acciones. En sociedades, en casos menos complejos, bueno, pues basta el acuerdo de asamblea, porque el acuerdo de asamblea que acordó, como dije hace rato, emitir las nuevas acciones, pues permite que ya uno de los accionistas o los accionistas o terceros suscriban esas acciones. Entonces, ahí tenemos este tema de la materialización de los aumentos de capital social. Ahora,
esta suscripción tiene que ir aparejada del pago, porque no hay suscripción si no hay pago por lo menos parcial del valor de suscripción. Del valor nominal, como ustedes saben, si van a hacer pagaderas en numerario, el pago mínimo es del 20%. Si es en especie, pues las acciones tienen que ser pagadas totalmente. Que en la práctica muchas veces se discute si estas reglas que son muy obvias para los casos de constitución de sociedades son igualmente aplicables a los casos de aumentos de capital social. Y sé que en algunas ocasiones se asumen posiciones, yo diría, legalistas y muy literales, de que esas normas solo son aplicables a los procesos de constitución y no así a los procesos de aumentos de capital social. Desde mi punto de vista, como dije al principio, las normas aplicables a los aumentos de capital social también son las normas aplicables a la constitución de sociedades también son aplicables a los procesos de aumentos de capital social. Porque los principios que esas normas buscan proteger en el proceso de constitución, esos riesgos son igualmente, se dan igualmente en los procesos de aumento. Por lo tanto, el pago mínimo es también un requisito en los procesos de aumentos de capital social. Y el pago puede ser, como dije hace rato, por el valor nominal y la prima en su caso, o el pago parcial de ello. El caso del pago parcial, que son casos muy excepcionales, porque en la práctica mexicana no es común que se den estos casos de acciones pagadoras, pero a mí me ha tocado ver por ahí algunos casos en donde acciones que se emiten con prima, la pregunta que se ha planteado es, bueno, si paga todo el valor nominal, pero parte de la prima son acciones pagadoras o son acciones liberadas. Y bueno, pues, y esto tiene, como ustedes saben, una serie de consecuencias, porque las acciones pagadoras, por ejemplo, de acuerdo con el 117 y siguientes, las utilidades se reparten en proporción al valor pagado. Entonces, si se pagó el 100% del valor nominal, pero parte de la prima nada más se considera esa acción liberada o acción pagadora. En otras jurisdicciones, la ley dice que la prima, cuando las acciones se emiten con prima, la prima tiene que estar 100% pagada y puede dejarse de pagar parcialmente el valor nominal, es decir, la parte que va a reflejarse en el capital social. Pero es un tema muy interesante. A mí me tocó ver un caso hace años de esto y no es un tema fácil de resolver. Y en esta fase ejecutiva, la última fase, el último acto, es la adjudicación de las acciones, que como dije hace rato, son tres actos que podríamos separar, pero que de alguna manera se conjuntan. La suscripción, el pago y por lo tanto la entrega de las acciones a los accionistas que hayan suscrito y pagado por lo menos parcialmente las acciones que hayan suscrito y pagado. Entonces, esto en cuanto a los aumentos reales del capital social. Y vamos a terminar haciendo una breve referencia, ya se nos fue un poco el tiempo, Liliana, espero que no, habíamos hablado de que y podía durar esto hasta 2 horas, ¿no? ¿Sí estoy bien? ¿No soy Lilian? ¿Sigo o lo dejo hasta ahí o porque ya se nos fue más de 1 hora? No, licenciado, usted adelante, continúe. Perfecto, entonces vamos a hacer una breve referencia a los aumentos en la parte variable, que es un tema que tiene por sí mismo sus propias complejidades y después con mucho gusto estaré a sus órdenes por si algo no dije claramente o sobre alguna discrepancia que puedan tener sobre lo que he dicho. En cuanto a los aumentos en la parte variable, que este es un temota, como ustedes saben, la parte variable del capital social es un temota que por lo que se refiere a los aumentos, aquí vamos a hablar solamente de los aumentos, porque el tema de reducciones es otro tema
que siempre podría ser materia de otro análisis, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los aumentos en la parte variable del capital social. En primer lugar, cuando hablamos de los aumentos en la parte variable, tendríamos que referirnos al concepto de capital social, pero a varias acepciones del capital social. Por una parte, al capital aquí cobra importancia el capital social mínimo fijo, porque no es lo mismo hablar de capital social en una sociedad de capital fijo que en una sociedad de capital variable, que tenemos entonces que diferenciar tres conceptos: el capital social mínimo o fijo, el capital social autorizado, que es este monto máximo al que puede ascender la cifra del capital social, y por otra parte, el capital exhibido o el capital pagado, que puede no ser todo el autorizado. Como ustedes saben, las sociedades de capital variable pueden, esta modalidad se puede adoptar desde la constitución de la sociedad o en virtud de una transformación de la sociedad. Los aumentos de capital social en la parte variable conforme al 213, dice la ley que solamente se puede dar por aportaciones de los socios o admisión de nuevos socios. Ojo que, fíjense cómo la ley excluye los aumentos nominales o contables en la parte variable. Yo decía hace rato que es una operación frecuente que se capitalicen utilidades en la parte variable, que se capitalicen otras reservas, primas o reserva legal, etcétera, en la parte variable. Pues eso no es lo que dice la ley. La ley nada más permite los aumentos reales en la parte variable. Como también en las reducciones, que no es el tema de hoy, pero simplemente lo menciono, solamente se puede dar por el ejercicio del derecho de retiro, ya sea total o parcial de las aportaciones, cuando también todos sabemos que es común ver asambleas de accionistas que reducen el capital social en la parte variable por acuerdo de la asamblea, por reembolso a los accionistas. Pues esto no es lo que dice la ley, y si se hace así, pues entonces esa operación, por lo menos creo yo, que no exime de la aplicación del derecho de oposición de los terceros. Ese derecho de oposición solamente se exenta cuando se reduce el capital social por ejercicio del derecho de retiro. Ahora, ¿cuál es el régimen de los aumentos de capital social? La ley diferencia cuando estos se dan en sociedades que no son por acciones, de las sociedades por acciones, como es el caso de la anónima. En el caso de la anónima, el 216 de la ley de sociedades dice que el contrato social le tocará ya sea fijar los aumentos y la forma y términos de hacer las correspondientes emisiones de acciones. Entonces, eso es lo que dice el 216. ¿Cómo se lleva a cabo un aumento de capital social? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que diferenciar dos supuestos. Uno, que es el más común, como todos ustedes saben, en la práctica corporativa, por alguna razón muy antigua, se creó esta práctica. Yo siempre he pensado, no tengo una referencia científica que avale mi comentario, pero siempre he creído que esta práctica se creó hace muchos años. La práctica de establecer un capital social autorizado ilimitado se creó para tratar de eludir los derechos de registro, que como todos saben en muchos estados eran proporcionales al monto del acto que se iba a inscribir, y por lo tanto entonces a alguien ingeniosamente se dijo, bueno, pues vamos a crear un capital social autorizado ilimitado. La base para el cobro de derechos de registro será solo el capital fijo, y bueno, pues el capital autorizado ilimitado lo podemos ir moviendo sin ninguna otra necesidad. Y bueno, quizás en una primera instancia se logró ese objetivo, y repito, no tengo bases científicas para decir que esa haya sido la motivación, pero por lo que escucho, quizás no esté tan equivocado. Pero esta práctica de capitales sociales autorizados ilimitados habría que diferenciarlo de cuando el capital social autorizado es determinado. Entonces, en los casos cuando el capital social autorizado ya está determinado en los estatutos,
ya eso implica que existen acciones emitidas y no suscritas en los términos del 216, es decir, estas llamadas acciones de tesorería, que se les suele llamar así, aunque la ley de sociedades no les da este título. Otras legislaciones, no voy a referirme ya a ellas, pero en muchas legislaciones sí se habla de este concepto de acciones de tesorería para referir justamente a estas acciones emitidas y no suscritas, es decir, creadas, pero que no están suscritas y por lo tanto, por supuesto, ni siquiera parcialmente pagadas. Entonces, cuando el capital social está determinado, ya existen estas acciones y por lo tanto, las emisiones de acciones a que se refiere el 216 puede ser acordada perfectamente por quien los estatutos hayan dicho, ya sea la asamblea ordinaria o extraordinaria o eventualmente e incluso el órgano de administración. Pero aquí estamos ya sobre la base de que, repito, el capital social autorizado está determinado y que ya están creadas las acciones que representan ese capital social autorizado mediante estas llamadas acciones de tesorería. Ahora, cuando el capital social es limitado, la situación pues es más compleja. Es común que los estatutos sociales de las sociedades anónimas permitan que la asamblea ordinaria sea la competente para decretar los aumentos del capital social en la parte variable. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto puede presentar alguna dificultad, porque si el capital social es ilimitado, quiere decir que tampoco existen las acciones de tesorería que representen el capital social autorizado y por lo tanto tendríamos que regresarnos al 216, que dice que la asamblea extraordinaria es la que debe fijar los aumentos y la forma y términos de hacer las correspondientes emisiones de acciones. Entonces, en todo caso, en estos supuestos, tendría que celebrarse primero una asamblea extraordinaria, que emita las acciones de tesorería, que fije el aumento, y ahora sí, quien conforme a los estatutos le toque, decretar el aumento correspondiente, ya sea la asamblea, cualquiera de las dos, o incluso el órgano de administración, para llevar a cabo estas emisiones de acciones, es decir, ya la puesta en circulación de las acciones. En la práctica, como todos seguramente hemos visto, lo más común es que sea la ordinaria la que acuerda el aumento, emite las acciones, las pone en circulación y permite la suscripción y pago. Bueno, me parece que esa práctica no es correspondiente con lo que la ley establece para las formalidades de aumentos en la parte variable. La ley en estos casos no exige reforma estatutaria y la jurisprudencia ha reiteradamente en varias tesis ha dicho que no es necesaria la reforma estatutaria cuando se aumenta el capital social en la parte variable. Sin embargo, no he visto yo alguna tesis que haya considerado este tema de los capitales sociales ilimitados o determinados. La publicidad de los aumentos en la parte variable se da en función de varios factores. Por una parte, como ustedes saben, el Código de Comercio establece que se debe en el folio de cada comerciante, de cada sociedad, ya nada más se tiene que inscribir por reformas del 2009 el aumento o disminución del capital mínimo fijo, que esta reforma modificó el concepto de capital efectivo a que se refería antes de esta fecha. Pero también pasa a veces desapercibido que la fracción 14ª del Código de Comercio, del artículo 21, establece que también se inscriben las emisiones de acciones. Y esto creo que da bases para la interpretación de la que yo ahorita hablaba, de la necesidad de una asamblea extraordinaria para crear las acciones, emitir las acciones como sinónimo de creación de acciones. La Secretaría de Economía en alguna publicación interna ha hecho referencia y confirmado que los aumentos o disminuciones del capital variable no son actos susceptibles de inscribirse, y esto ya creo que está muy claro. Sin embargo, el libro de variaciones de capital
sí debe asentarse el aumento correspondiente. Por referencia a una jurisprudencia que también ustedes seguramente conocen muy bien y que tiene que ver con este concepto de fecha cierta, a pesar de que se celebre en una asamblea ordinaria, pues la protocolización se hace necesaria para efectos de darle esta fecha cierta, ¿verdad? Porque los aumentos normalmente van a ser actos que afectan a terceros o que tienen efectos frente a terceros, y por lo tanto las asambleas ordinarias tendrán en todo caso que protocolizarse, no inscribirse, por supuesto, aunque hayan acordado un aumento en la parte variable. Los derechos de los socios, aun cuando se aumente en la parte variable, por supuesto, los socios tendrán derecho de preferencia, y sobre las acciones que representen ese aumento de capital social, los socios tendrán derecho de retiro. Los terceros, en los casos de reducción, porque aquí en los casos de aumento los terceros pues no tienen un derecho específico, porque pues obviamente están mejorando su posición, pero ya hablé ahorita de la aplicación del artículo 9 en los casos de reembolso, y dado que los terceros saben que pueden ver disminuida su garantía, cuando se ejerce el derecho de retiro, pues ahí no hay derecho de oposición. Es probable, quizás ustedes hayan estado pendientes y hayan conocido una resolución de un tribunal, de una sala del Tribunal Fiscal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hace varios años causó mucho revuelo, porque aunque después la Corte, digamos, le dio reversa a uno de los aspectos de ese criterio, esta tesis de este tribunal, de esta sala del tribunal, causó mucho revuelo, porque los aumentos de capital social decretados por asamblea ordinaria en una revisión, seguramente no conocemos los hechos, pero podemos suponer que en una revisión fiscal consideró la autoridad que esos aumentos decretados por asamblea ordinaria no eran aumentos de capital social, puesto que no habían sido decretados por asamblea extraordinaria en los términos del artículo 182 de la Ley de Sociedades, que ciertamente le da competencia a la asamblea extraordinaria para aumentar y reducir el capital social. Y con base en ello, la autoridad dijo, bueno, si no es un aumento de capital social, se trata de un aumento para futuros, se trata de aportaciones para futuros aumentos de capital social, con las consecuencias fiscales que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo, entre capital social y aportaciones para futuros aumentos de capital social. Esta tesis partía de esos argumentos, ¿verdad? Que los aumentos en la parte variable deben acordarse en la asamblea extraordinaria y protocolizarse, que los aumentos que no cumplan con esa formalidad deben considerarse aportaciones para futuros aumentos, y sostenía esta tesis: el concepto de capital social es único y que no hay por qué diferenciar el artículo 182 para decir que solo se aplica el capital fijo. A mí me parece que, bueno, y parte de los argumentos era que no es válido el pacto estatutario en contrario, que le daba la competencia a la ordinaria para aumentar el capital social en la parte variable. A mí siempre me pareció que esta tesis pues se había equivocado, por supuesto, porque no consideraba que el 216 sí permite que los estatutos establezcan la competencia, en este caso de la ordinaria, para decretar aumentos en la parte variable del capital social. Y que por lo tanto, digamos, ese argumento no era muy sostenible. Y que la autonomía de la voluntad permite la aplicación de este principio, y que el 182, esta tesis no reconoce que es solo para el fijo, pero que en una interpretación, digamos, sistemática conforme a los 116 sí es válido. Por lo tanto, la Corte finalmente, en una tesis relativamente reciente, dijo, no, efectivamente la parte variable se puede aumentar y no es necesaria la protocolización, no es necesaria la inscripción, y no es necesaria la reforma estatutaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí, yo siempre lo traigo a colación esta tesis, porque
Me parece que el tribunal se equivocó, por supuesto, el argumento no es válido, pero si el argumento hubiera sido el otro que yo he mencionado, ahí sí me parece que estaríamos en un problema. Si el tribunal hubiera dicho eso que decretó la Asamblea Ordinaria en la parte variable del capital social no es aumento, puesto que no había un capital social autorizado determinado, no había acciones de tesorería para emitirse, y la Asamblea Ordinaria lo que puede hacer es aumentar el capital social mediante la emisión de acciones ya creadas, pero al no haberlas habido, pues entonces no hizo nada la Asamblea Ordinaria. Si esa hubiera sido el argumento del Tribunal Fiscal, ahí sí creo que nos hubiera puesto a pensar un poquito más el régimen de los aumentos en la parte variable. En la forma como lo argumentó, pues como terminó siendo, pues me parece que se cayó ahí de un pequeño golpe la tesis, porque no era una interpretación demasiado letrista la tesis al decir que el 182 era aplicable tanto al capital fijo como al capital variable. Pero si hubiera sido el otro el argumento, ahí quién sabe en qué hubiera terminado esa historia. Pero en fin, entonces, pues así grandes rasgos, se nos fue un poco más de una hora, Lilian, una disculpa, no sé si resultó demasiado tedioso, pero pues bueno, les agradezco mucho la atención, espero que haya sido interesante algunos de los conceptos que he mencionado. Sé que algunos de estos temas sé que son muy controvertidos en la práctica corporativa, y bueno, pues estoy a sus órdenes si consideran que hay algo que no haya quedado suficientemente claro y que pueda eventualmente aclarar un poco más. Roble, no, pues yo creo que es súper claro, te agradecemos muchísimo, es muy estructurado el tema, pues deja la puerta abierta para discutir muchos temas. Desgraciadamente este formato no nos permite, que estaría padre, ¿verdad? Tener así como la retroalimentación así de primera vía, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular o alguna inquietud o alguna duda que quisieran expresar para ahora sí que ampliarla o resolverla, ¿verdad? Están todos así como que muy claros. Es que es mucha información. Es demasiada información, así es. Mucha información. Ahí están, no sé si están comentando algo, mucha información súper clara. A mí yo no sé si quedó claro el tema y a lo mejor quiero andar un poquito mientras alguien piensa, porque yo creo que nadie se quería ir del hilo, porque si te vas tantito del hilo que llevas, te pierdes y ya no regresas. Entonces, estábamos todos así siguiendo muy atentos toda la plática. El tema que a mí me inquieta mucho, que comentaste de acuerdo, en un principio, de acuerdo a los principios normativos, ¿verdad? Que rigen, que deben de regir los aumentos de capital, no nada más, digo, en función de los principios de la Constitución, que deben de ser los mismos para el caso de los aumentos de capital. Me parece muy interesante el tema y creo que en la práctica se nos presenta bastante el tema de las famosas acciones pagadoras, que sí lo comentaste. Yo no sé si nada más aclarar un poquito. No existen suscripciones en el derecho mexicano que no se paguen, ¿verdad? O sea, no yo podemos creo que no. acciones sino pagarlas. Yo creo que no. Sí, no, yo sostengo que las acciones, habría que quizás ir un poco más atrás. Las acciones, el concepto de acción que la ley de sociedades maneja en el artículo 111, siempre se refiere, dice la ley en el 111, las acciones en que se divide el capital social. Por lo tanto, siempre se refiere a acciones que ya forman parte del capital social. Sin embargo, hay ciertos títulos a los que la ley les llama acciones y que no son propiamente acciones, como las acciones de goce del 136 y 137, o las acciones de trabajo del 114, si mal no recuerdo, o las acciones de tesorería del 216. Esas no son acciones propiamente, por eso la doctrina a esas acciones les llama acciones en sentido impropio. Esas acciones no tienen ningún valor. Hay una muy vieja tesis por ahí de los años 70 que me parece que es muy reveladora, una tesis de la Corte, si mal no recuerdo, fue en ese caso, si mal no recuerdo, del 70, que
que claramente establece que las acciones de tesorería, es decir, aquellas acciones que no están suscritas y por lo tanto no están pagadas, porque son dos actos que van juntos, no tienen ningún valor. Es decir, esas no se pueden computar para nada en el capital social, ¿verdad? Entonces, estas no son acciones en sentido estricto. Son acciones que eventualmente, algún autor le llama, son acciones en potencia, es decir, son acciones que eventualmente pueden ser suscritas y por lo menos parcialmente pagadas, y entonces ahora sí reflejar parte del capital social. Pero en nuestro derecho yo no creo que haya acciones suscritas no pagadas, que esa es una controversia que pues ya nos ha tocado comentar, Lilian, en este debate de si es aplicable o son aplicables las reglas de la Constitución, si son aplicables a los procesos de aumentos, que yo creo que no hay duda al respecto, pero reconozco que hay quienes creen que en los casos de aumentos las reglas de Constitución no son aplicables. Sí, y luego es todo un tema, ¿verdad? Que te presta a qué pasa en los casos en los que efectivamente se suscribe y no se pagan las acciones, y cómo, los procedimientos que luego marca la ley para decretar la reducción de capital social, ¿verdad? Sí, es que ese es el fenómeno societario que se le llama suscripción incompleta, es decir, cuando se emitieron acciones, no fueron totalmente, no se alcanzó a completar el aumento de capital social y quedan acciones sin haberse suscrito. Entonces, esas acciones, eso es a lo que yo me refería en el derecho de preferencias, pues se pueden seguir ofreciendo a los mismos accionistas o a terceros, y si ya de plano nadie la suscribió, pues entonces esas acciones se cancelan, se ajusta la cifra de la cifra de la reforma al capital social, y esas acciones no representaron nunca nada, nunca fueron acciones. Sí, sí, el tema es luego la redacción que se maneja en las actas de asambleas. Es que esa es la parte que no debería de tener mayor dificultad. O sea, simplemente por eso yo hago esta diferencia entre la fase deliberativa y la fase ejecutiva, porque la fase ejecutiva ya le corresponde al órgano de administración. No tienes que regresar a la asamblea para decir, ¿te acuerdas aquel aumento de capital social que decretaste? Fíjate que no se alcanzó a pagar más que tanto, vamos a volver a reformar el estatuto. No, porque en esa fase deliberativa la asamblea no podía llegar a saber hasta cuánto se iba a pagar. Por eso yo ahí hablaba que en la práctica, sobre todo de sociedades privadas, en la práctica se pueden celebrar o se celebran esos precontratos de suscripción para que la asamblea, al momento en que emite las acciones, sabe que esas ya sí van a ser suscritas y no va a haber este desfase. Pero, por ejemplo, en sociedades públicas, cuando se hacen aumentos de capital social por oferta pública de acciones en el ámbito bursátil, este fenómeno se puede llegar a presentar. Como ustedes saben, en el ámbito bursátil, cuando una sociedad va a emitir acciones, la emisora celebra con los intermediarios un contrato que se le llama contrato de colocación de acciones o contrato de colocación de valores. Ese contrato de colocación puede tener dos modalidades. Una modalidad que se le llama toma en firme, es decir, vamos a poner una sociedad X, que es pública, una sociedad anónima bursátil, emite acciones y en virtud de este contrato de colocación de acciones, la casa de bolsa o el intermediario colocador se compromete a colocar el 100% de las acciones. Entonces la asamblea, cuando decrete el aumento, ya está seguro que el aumento se va a pagar, porque o lo suscribe el público o lo suscribe el intermediario. Por eso se le llama contrato toma en firme. Pero la otra modalidad es el llamado contrato de colocación a mayores o a mejores esfuerzos. Entonces, lo cual significa decir, yo intermediario, yo la casa de bolsa X, me comprometo a ofrecer tus acciones hasta donde el público quiera, lo cual no garantiza que todas esas acciones van a ser suscritas y pagadas. Ahí se da el fenómeno de la suscripción incompleta y en el cual no debe haber mayor dificultad de aceptar
que ya no tiene que regresarse a la asamblea a volver a modificar el estatuto, sino que el órgano de administración es el que se encarga de ajustar la cifra del capital social conforme a lo que realmente se suscribió y pagó. Entonces, en el ámbito bursátil esto es muy claro porque, sobre todo en ese segundo caso, cuando se celebran contratos de colocación de acciones a mayores esfuerzos con los intermediarios colocadores. Ok, sí, me queda claro. Gracias. Están por ahí una pregunta, a ver si se entiende. Dice, ¿cómo se reflejan los estatutos o en la asamblea lo que en Venture Capital llaman rondas de inversión? Serie, no sé. Sí, eso es muy común en startups o en sociedades que van creciendo. Justamente se van haciendo esto que le llaman muy comúnmente rondas de inversión. Pues eso se puede materializar de muchas maneras. O sea, esto no tiene, yo creo que no tiene una sola forma. Se puede una sociedad crear las acciones y decretar un aumento de capital social para efectos de que el órgano de administración o la asamblea ordinaria pueda irlas poniendo en circulación conforme vaya habiendo interés por parte de inversionistas para irlas suscribiendo o pagando, o pueden decretarse aumentos subsecuentes, es decir, oye, pues en el 2021 vamos a hacer un aumento, una ronda de capitalización, una ronda de inversionistas y bueno, pues hoy, mayo del 21, decretamos el aumento, se crean las acciones, se ofrecen, se suscriben, se pagan y ahí se acabó. Oye, dentro de 2 años vamos a hacer otra ronda de capitalización. Bueno, pues es otra vez otro aumento con las formalidades que en cada caso habrá que respetar. Entonces yo no creo que haya un solo mecanismo, es decir, puede haber varios mecanismos a través de los cuales se logre ese objetivo de capitalizar una sociedad. Y esto, repito, me parece que es muy común en los casos de sociedades de estas que le llaman startups, ¿verdad? Cuando alguien tiene una idea y pues hay una primera ronda de capitalización a conforme a cierto valor de avalúo y luego pues al año ya la sociedad vale tanto y se hace un segundo avalúo para respetar mejores derechos o mejor posición a los que le entraron primero y arriesgaron, digamos, cuando todavía aquello no era más que una idea y quizás al año o 2 años pues ya la sociedad vale mucho más, ¿verdad? Hace unos días me platicaban de un proyecto de un chavo ingeniero que creó una app que no sé, muy novedosa para ciertas cosas y tiene apenas 6 meses y llegó una persona y dijo, te la compro en 6 millones de pesos tu app, cuando apenas... Sí, pues si no he ganado ni un 5 porque apenas estoy comenzando y tengo unas cuantas operaciones, pero ya alguien vio un potencial en eso, que pues yo te lo compro, y cuando me platicaba de la operación, pues resultaba que era una operación que en realidad no le estaba comprando nada, decía, los 6 millones se los voy a meter a la sociedad. Entonces, a él no le iba a llegar los 6 millones de pesos por esa, bueno, pues si tú aceptas, lo que va a pasar es que pues ahora vas a perder el control de tu negocio y pues vas a trabajar para el ahora dueño del negocio, porque entonces yo no voy a recibir ese dinero, pues claro que no vas a recibir ese dinero, pues él está de acuerdo en meterle 6 millones de pesos a la sociedad para hacerlo crecer, ¿verdad? Pero a veces el lenguaje confunde porque es que me dijo que me compraba, pues aquí lo que dice por escrito no es que te esté comprando, que él quiere meterle 6 millones de pesos a la sociedad y quedarse con la sociedad. Pues sí, luego pasa. Excelente. Hay otra pregunta que dicen, con relación a los acreedores de la sociedad, especialmente bancos, es importante tener certeza con relación a la publicidad de los aumentos de capital social de las sociedades. ¿Qué opinan con relación al sistema electrónico como medio de consulta de estos aumentos o en su caso disminuciones en el capital variable? Bueno, es muy buena pregunta. Yo lo que siempre, cuando he estado en algún comité de crédito y demás, lo primero que uno ve en los estados financieros es si hay mucho capital variable, una condición básica que los comités suelen pedir a las sociedades es, a ver, convierte tu capital variable en capital fijo, porque el capital variable pues no representa necesariamente garantía para los terceros o para el banco.
porque por el ejercicio de derecho de retiro, el banco no podrá oponerse a esa reducción de capital social, al ejercicio del derecho de retiro. Muy comúnmente los contratos de crédito, a lo más que llegan, es a establecer como causa de vencimiento anticipado la reducción de capital social. Y bueno, podrán llamar el crédito, podrán vencer anticipadamente el crédito, pero no podrán oponerse a la reducción. Entonces, por eso es frecuente que los bancos pidan, a ver, convierte el capital fijo en capital, el capital variable, perdón, en capital fijo, para que en caso de una reducción, los acreedores tengan forma de oponerse a esa reducción. Así es, muy bien. Un comentario nada más, y creo que sí lo comentaste por ahí, que es importante señalar la relevancia hoy en día en los aumentos de capital variable que se hacen en asamblea ordinaria, de darle fecha cierta a las actas de asamblea mediante su formalización o protocolización en póliza o escritura pública. Sí, sí, pues eso, aunque la ley no lo exige, como todos sabemos, el 194 no exige que las asambleas ordinarias se protocolicen, mucho menos que se inscriban, por supuesto, pero el otro tema es el de fecha cierta, ¿verdad? Entonces sí es necesaria la protocolización de las asambleas ordinarias cuando su contenido tenga que ver con un acto que vaya a tener efectos más allá de la propia sociedad. Ok, no sé. De acuerdo. Que luego el tema de que se inscriban, pues ya sabemos que no son actos inscribibles y de hecho la Secretaría de Economía, pues, aunque queramos, no podemos inscribir. También mencionar, dice en la adición al cuarto párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación para 2021, para incorporar una nueva obligación tratándose de aumentos de capital social, entre otros casos tratándose de capitalización de pasivos. Exacto. Sí, que se tienen que dar ahí avisos de todo eso. Sí, okay, totalmente pues ahí, de acuerdo. Agradecimientos a la presentación muy clara. Y pues no sé si ya no hay nadie más que tenga algún comentario o duda o pregunta, pues no nos quedaría más que agradecer infinitamente nuevamente, Roble, por tu participación, ahora sí que por tu tiempo, la disponibilidad que alguien más está diciendo, no, pues nada más muchas felicidades todo el mundo, muchas gracias por la exposición muy precisa. Bueno, pues ojalá que nos podamos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. No, como pues siempre, muy atentos. Es un reto, porque sé que es un foro muy especializado de personas que tienen, que seguramente muchas de esas cosas ya las manejan y demás. Y bueno, mi objetivo, y espero que se haya cumplido, es solamente poner bajo una misma perspectiva todo el régimen de esta figura de aumento de capital social, y espero que les haya sido útil refrescar seguramente simplemente algunos de esos conceptos. Claro, definitivamente yo creo que así fue. Te agradecemos nuevamente, pues gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Por tomarse el tiempo para siempre incrementar por ahí reforzar nuestros conocimientos en la materia. Gracias a todos. Pues, muchas gracias al colegio y en especial a ti, Lilian, por la invitación. No, hombre, no, de parte del colegio, pues te agradecemos nuevamente y a todos por su participación. Entonces, nos retiramos y nos vemos próximamente, si Dios quiere. Muchas gracias a todas, a todos por su atención.